hoy la clase sea de mucho provecho. Hoy más que todo la vamos a basar en la práctica, más que todo en qué es lo que hacemos nosotros, ya puramente dejando atrás lo de la teoría, siempre esa es nuestra base. Este, Vamos a empezar hablando sobre el resumen que les comenté, el entrenamiento intermitente, sobre los esfuerzos submáximos. ¿Alguien me puede recordar qué esfuerzos submáximos di la clase anterior? Y si no, de igual manera, si ustedes tienen presente otro esfuerzo submáximo. Y también es compatible si ustedes comparten de que el fútbol hoy en día es de esfuerzos submáximos. Como les digo, alguien me podría dar un ejemplo de la clase anterior o bien un ejemplo propio. Si no hay nadie, entonces continuamos. Quedamos de que el deporte hoy en día y la mayoría de los deportes en conjunto se basa en esfuerzos submáximos. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Se recuerdan que la clase anterior les comenté que el fútbol no era de esfuerzos máximos? ¿Por qué? Porque acá en el fútbol rara vez y no se da que el futbolista no llega a su velocidad máxima. ¿Por qué? Porque el fútbol se trata más del tema de rapidez. Con la misma fuerza que acelero, con esa misma fuerza debo de frenarme. ¿Y qué es lo que pasa? El futbolista va a la velocidad o a la sinergia de la carrera en dependencia de cómo va la jugada, la progresión de la jugada, hablando puramente de lo defensivo o puramente de lo ofensivo. También pusimos de ejemplo ir a disputar un balón aéreo. Yo no salto a mi altura máxima, sino que más bien salto y busco el balón a la altura idónea, en el pico más alto para poder contactar el balón, pero es en dependencia de la trayectoria y la elevación que tenga la pelota. Y luego otro ejemplo que dimos son los cambios de orientación. Obviamente para yo generar un cambio de juego, yo no puedo hacer un esfuerzo máximo, yo no puedo pegarle con la máxima fuerza que yo tenga. ¿Por qué? Porque simplemente o la saco del campo, o doy un paso erróneo. Los cambios de orientación o un pase tenso y firme es en dependencia de la distancia que yo tengo el jugador. Entonces es por eso que hoy en día al fútbol y a la mayoría de deportes en conjunto se le llama que son esfuerzos máximos. Y el entrenamiento intermitente, ya sea metabólico y neuromuscular, hablamos de que entrena eso, tener repeticiones de calidad circuitadamente. A eso es a lo que se basa el intermitente. Dar lo mejor de mí, ¿en qué? En el tema de la velocidad gestual, la velocidad de los gestos, gestos de calidad, que lo explicamos la vez pasada. El fútbol, hablamos que no es algo de sinergia de carrera, yo no me mantengo corriendo. En el fútbol no es más rentable el jugador que más kilómetros recorra, no, eso está mal. En el fútbol el jugador el más rentable es el que más aceleraciones y desaceleraciones tenga un juego, el que aprenda a soportar ese tipo de esfuerzos, ese jugador o esa jugadora va a ser el más rentable. Mencionamos de que el intermitente tiene incidencia sobre las fibras de contracción rápida. ¿Por qué? Simplemente por las aceleraciones y desaceleraciones. Dejamos claro que a la hora de yo hacer una carrera continua, yo solo en el primer esfuerzo, solo en mi primer momento, solo en mis primeros 3, 4 pasos, utilizo las fibras rápidas. Mientras que en el intermitente, por acelerar, por frenar, por darle énfasis a las aceleraciones, yo le doy a las fibras de contracción rápida porque se activan cada vez que yo doy los primeros pasos. Entonces es por eso que el intermitente es fibras de contracción rápida. Seguimos con el resumen cuando hablamos puramente del intermitente metabólico y el intermitente neuromuscular. Mencionamos la clase anterior que se monitorea por cantidad de aceleraciones. Un compañero también hizo la pregunta que si se podía monitorear por el tema de la frecuencia cardíaca. Exactamente, se monitorea al 90% mi frecuencia cardíaca máxima. Entre más corto el tiempo, acelero más veces. Dijimos de que mientras más grande el tiempo y más grande el recorrido, dejamos claro que es menos intenso. Mientras se acorta el tiempo y se acorta la dimensión de trabajo, es más intenso, más complejo, más difícil. ¿Ok? Para mí es más fácil hacer un 20 por 20 a 100 metros porque se recuerdan que en la clase anterior hablamos de que el intermitente metabólico idóneo es de que mi atleta llegue a los 5 metros por segundo, hablando del tema en distancias, para poder hacer intermitentes. Mientras el tiempo más grande y la distancia más grande, menos intenso. Un 20 por 20
Es menos intenso que un 15 por 15. Un 15 por 15 es menos intenso que un 10 por 10. ¿Ok? Trabajo general en futbolistas. ¿Por qué? Porque simplemente yo debo de tener una base aeróbica y es por eso que el intermitente metabólico se convierte en algo general para el futbolista. No hay una fatiga neural. ¿Por qué? Porque no involucra movimientos, no involucra sincronizaciones, no involucra algo externo. Prácticamente es una carrera. Es una carrera, es mantener esa calidad de esfuerzos. Entonces, no hay una fatiga neural porque yo lo único que me tengo que enfocar es ir lineal y empujar fuerte el suelo. ¿Para qué? Para llegar al tiempo que es, al tiempo plasmado por el técnico, por el preparador físico. Cuando hablamos movimientos básicos, ¿por qué? Porque es correr. Ya lo dijimos, algo general en los futbolistas, algo totalmente que no me lo puedo quitar. Poca fatiga, ¿por qué? Porque es controlable y puedo llevar al atleta de menos a más. También hablamos, se recuerdan de la clase anterior, que el intermitente metabólico da esa facilidad. ¿Qué facilidad? Que van a haber atletas que no van a poder soportar el 20 por 20. Entonces yo puedo tener la capacidad de darle un poco más de recuperación, de acortarle la dimensión. ¿Por qué? Porque el intermitente me permite a mí que sea creciente, me permite a mí que pueda progresar a mi atleta. Si yo tengo un grupo, se recuerdan que también les mencioné que si yo tengo un grupo y lo tengo que dividir en tres porque el grupo por ciertas capacidades no puede llegar al objetivo. Yo en un 10 por 10, hablando de que buscamos los 5 metros por segundo, que sea idóneo, a los que les cuesta un poco les puedo poner 40 metros, a los que les cuesta pues ya menos 45 metros y a los que están bien, a los que están en idóneo son 50 metros, un 10 por 10, buscando ¿qué? Los 5 metros por segundo. Entonces tengo esa posibilidad de darle progresión al atleta y a la sesión. No se necesita entrenamiento previo a la resistencia. ¿Por qué? Porque yo lo puedo involucrar de una, obviamente, siempre, desde lo más básico hasta lo más complejo. Lo puedo involucrar al trabajo intermitente porque lo puedo manejar bien. Cuando hablamos del intermitente neuromuscular, nos dice que es una sucesiva acción de ejercicios de alta intensidad. Hablamos de que alta intensidad no es bloquear, no es fatigar al atleta lo más rápido posible, sino que cuando hablamos de alta intensidad es de sincronizaciones, de coordinaciones, de grado de complejidad los ejercicios, hacerlo jodido. ¿Por qué? Porque el futbolista, desde que recepciona el balón, ya está en una situación jodida. Tiene que pensar y tiene que tener toma de decisiones fáciles. Por eso es de que no podemos poner a nosotros, a nuestro atleta, a ponerle a hacer 12, 15, 60 días, porque hay una adaptación neural de que a mí me dicen, bueno, voy a hacer 12, 60 días, sé que es poco peso y que la cosa va a estar fácil. Mientras que el intermitente neuromuscular, te pedimos nosotros 6, 4 repeticiones en dependencia del tiempo que estemos trabajando y sabes que lo que trabajas te tenés que recuperar lo más pronto posible para realizar otro estímulo, otro esfuerzo deportivo. Entonces es por eso que es una sucesiva acción de ejercicios de alta intensidad. Prioriza la velocidad sobre la fuerza máxima. Como tiene incidencia en las fibras de contracción rápida, hablamos que si yo quiero mejorarle la fuerza como tal, la fuerza máxima, me tengo que ir a algo por series y repeticiones, algo por métodos, que lo explicó el profe Milton, lo explicó el profe Eder, lo explicó el profe Iván, de que cuando hablamos de fuerza, si yo quiero mejorar la masa muscular, son repeticiones submaximales y repetidas. Si yo quiero mejorar la fuerza máxima, son repeticiones breves y maximales. Si yo quiero mejorar la velocidad o como tal la potencia, son las repeticiones o tensiones de régimen de velocidad. Entonces, si yo quiero mejorar algo puramente de eso, me tengo que ir a métodos. Este es otro método que más adelante lo van a ver, que me puede servir de mucho. ¿Por qué? Porque se los mencioné, mejora la masa muscular, también mejora la técnica, hay repetización en lo mismo, hay fortalecimiento del sistema óseo, me da beneficios a todo lo neurológico. Entonces, es muy beneficioso para nosotros. Hay una alta variabilidad. ¿Por qué? Porque puedo involucrar ejercicios de fuerza, ejercicios coordinativos, ejercicios pliométricos, ejercicios de zona media, ejercicios que yo sepa que a mi grupo le hacen falta. Obviamente siempre durante una adecuada secuencia de ejercicios que más adelante vendrá. Alta densidad, lo mismo que el metabólico. Lo mismo que el metabólico. Si yo pongo a mi atleta a trabajar y ese día llega un mal día o está muy fatigado por las cargas de entrenamiento de semanas anteriores, por los juegos, porque no durmió bien,
por X y Y motivo, yo puedo tener esa capacidad de poder jugar con el intermitente, darle más tiempo de recuperación, como se los mencioné en la clase anterior. ¿Se recuerdan que yo les decía que hay una densidad de 1-1? ¿A qué me refiero con eso? Trabajo 10, recupero 10. Pero si yo sé que mi atleta está cansado, que se está fatigando rápido por X o Y motivo, como lo dije anteriormente, yo puedo trabajar 10 segundos y darle 20 o 30 de recuperación para volver a realizar otro estímulo, pero eso ya es en dependencia de cómo es que lo voy a manejar. En la parte final de la presentación de hoy, voy a tocar un tema con eso, hablando puramente sobre lo de la alta densidad, de cómo manejé yo ese día, ese trabajo. Cuando hablamos de objetivo específico por ejercicio, ¿a qué voy yo con esto? ¿Se recuerdan que les mencioné que hay etapas? Yo puedo escoger ejercicios puramente generales, hablando desde lo de la fuerza, hasta lo de la mejora de los esfuerzos intermitentes, hasta lo técnico o lo táctico. Yo puedo meter en una etapa de acumulación, en una etapa general, ejercicios generales. En una etapa de transformación, ejercicios especiales. En una etapa de conversión o una etapa puramente de la de potencia, yo puedo meter ejercicios competitivos, hablando de lo de la fuerza, hablando de lo técnico y hablando de lo táctico. Cuando hablamos de que hay alto predominio en las fibras tipo 2A, que son las de contracción rápida, ya lo dijimos, ¿por qué? Por cantidad de aceleraciones, por los ejercicios que involucramos, por los esfuerzos, porque siempre arranco y paro, arranco y paro, arranco y paro, arranco y paro. Entonces, hay incidencias en las fibras tipo 2A. Y dijimos de que esas fibras, obviamente, son las que a mí me van a mejorar las fibras lentas a través de esfuerzos repetidos sobre las fibras rápidas. Y una adecuada secuencia entre ejercicios. ¿Por qué? Porque se recuerdan que les mencioné que yo debo de empezar con mi ejercicio siempre un ejercicio dinámico, un ejercicio que me genere a mí fatiga neural y muscular, pero debo de jugar con el siguiente ejercicio. Entonces debe ser un ejercicio muscular, de fatiga muscular. Ahora el tercer ejercicio sí puedo pegarle a no neural otra vez y siempre mi último ejercicio es zona media. ¿Por qué? Porque yo debo devolver al atleta, al organismo, a mi nivel homeostático otra vez para que él pueda volver a participar, volver a realizar este tipo de esfuerzos. Entonces, debo de tener la capacidad de conocer qué tipo de ejercicios son con los que voy a jugar para mi día de planificación. Les quiero mencionar, nosotros en selección hoy en día trabajamos con trabajos extras desde casa. Todas las selecciones conocen el intermitente neuromuscular. Como se los mencioné, el intermitente neuromuscular va desde lo básico a lo complejo. Acá hay un pequeño ejemplo, cómo son las sesiones de entrenamiento. Más adelante les voy a comentar cómo son los esfuerzos. Perdón, esta era la anterior. Intermitentes extensivos, cuando hablamos de intermitentes extensivos, hablando puramente de lo neuromuscular. ¿Ok? Cuando hablamos del metabólico, 20 por 20 o 15 por 15. ¿Esto qué es? Cuando estoy adaptando a mi atleta, cuando lo estoy acumulando, cuando está empezando la pretemporada. ¿Ok? Este tipo de intermitentes son los que yo debo utilizar, 20 por 20 a 100 metros, 15 por 15 a 75 metros, buscando obviamente el intermitente metabólico idóneo. Pero si el atleta no llega, pues le puedo bajar la dimensión de trabajo. Si hablamos puramente de neuromusculares, nosotros en selección hoy en día utilizamos los 15 por 15 en esa etapa de adaptación, en esa etapa de acumulación. Utilizamos el intermitente neuromuscular 15 por 15. 15 de trabajo, 15 de recuperación. Ustedes deben de jugar con los ejercicios que ya bien los mencionamos, ya sea de fuerza o de técnico o de táctica, o con ejercicios generales. Que obviamente la técnica y la táctica no hay mejor persona o mejor individuo que ustedes que conozca ese tipo de situaciones. Cuando hablamos de intermitentes intensivos, los utilizamos en la etapa especial, en la etapa de transformación. Hablamos de neuromusculares, 15 por 15 y 10 por 10. Si ustedes se dan cuenta, nosotros acá ya no marcamos metabólico. ¿Por qué? Porque como nosotros mencionamos en el inicio de la diapositiva, en el inicio de la presentación, que el intermitente metabólico para nosotros es algo parte de regenerativo o algo parte de base aeróbica. Entonces, para nosotros nos es más beneficioso mejorar la resistencia a través de gestos biomecánicos, de gestos neuromusculares y de gestos metabólicos. Entonces, es por eso que nosotros metemos
intermitentes neuromusculares en una etapa ya de transformación. Cuando estoy transformando a mi jugador. Nosotros podemos poner un pequeño ejemplo. Cuando yo hablo de extensivos es cuando yo pongo el cimiento. Cuando hablo de intensivos es cuando pongo las paredes. Y cuando hablo de máxima intensidad es cuando pongo el techo. Yo no me puedo ir al techo de una. Yo debo generar bases, irlo construyendo hasta llegar a la última etapa. Así es como se trabaja el intermitente. La palabra más fácil para el intermitente es de lo fácil a lo difícil, de lo fácil a lo jodido, lo básico a lo complejo. Entonces es por eso que nosotros en esta etapa ya no usamos más intermitentes metabólicos, utilizamos solo intermitentes neuromusculares. Hoy en día en los procesos de selección. Y cuando hablamos de intermitentes de máxima intensidad, que estamos cerca, que estamos a un paso de la competencia, nos basamos solo en intermitentes neuromusculares de 10 por 10 o 5 por 5. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Dejando atrás lo de los tiempos de trabajo y dejando atrás lo de las etapas. Cada vez que se acerca la competencia, cada vez es más específico el trabajo. Cada vez es más específico los ejercicios de fuerza, los ejercicios de técnica y los ejercicios de táctica. Ahora sí, volviendo a lo mismo, todo parte de lo básico a lo complejo. Una sentadilla con peso corporal a un atleta nosotros lo utilizamos como el primer intermitente. ¿Por qué? Porque es fácil, porque lo puede manejar, porque no hay una alterancia que nosotros digamos una gran fatiga neural y una gran fatiga muscular. ¿Por qué? Porque empiezo de menos a más. Entonces, quiero dejarles este pequeño video. Los técnicos de sala creo que me van a poder ayudar acá, que cada gesto técnico es más jodido. Seleccionada nacional de futsal femenino. Sentadilla con peso corporal, ¿qué es lo que buscamos en ese primer intermitente? La preparación y el aumento de los músculos del tren inferior. Ese intermitente fue un intermitente de 10 por 10. Ya estábamos en una etapa de ejercicios puramente especiales. Se les pide 4 sentadillas. ¿Por qué? Para mantener la calidad del trabajo. Dijimos que el intermitente es calidad de trabajo, no buscar la fatiga del atleta. ¿Ok? Trabaja 10 segundos, recupera 10 segundos y un gesto técnico puesto por el entrenador puramente de la selección femenina. Nosotros marcamos los tiempos de trabajo, la densidad de trabajo, la etapa en la que estamos y los técnicos nos ayudan con los gestos técnicos, obviamente de lo general, lo especial y lo competitivo. Un ejercicio de zona media, ¿por qué? Porque dijimos de que la zona media siempre me va a volver a tener vuelta a la calma, va a volver a que mi atleta vuelva otra vez al primer ejercicio a realizarlo con la mayor calidad posible. Segundo intermitente, ejercicio. Profe Farley. Sí, ¿quién habla? Acá a ver. Hola, profe. Dice el profe García, ¿cuál era el orden? No sé si se refiere al orden secuencial de los ejercicios en el intermitente o al orden de la metodología de intensivos, extensivos y todo eso. Cabal, ¿cuál era el orden de los ejercicios? Porque escuché que al final terminabas con zona media para volver a la calma, pero me perdí ¿cuáles eran los primeros? Ok. El primer ejercicio, si quieres vuelvo al anterior. El primer ejercicio, el primer intermitente, dijimos que todo parte de lo fácil a lo difícil. ¿Ok? Vamos a regresar al anterior. Hablamos de que el primer ejercicio es sentadilla con peso corporal. ¿Por qué? Porque empiezo a preparar. Esto es algo que dejamos nosotros propiamente en casa. Algunos días dejamos para tren inferior, otros días para tren superior, otro día jugamos con todo ese tipo de situaciones. Pero este es un pequeño ejemplo para que ustedes se puedan basar cómo es que trabajamos desde casa y cómo es que puede ser beneficioso un trabajo extra para los jugadores propiamente del intermitente neuromuscular y obviamente sin tener el material que ustedes también lo pueden aplicar. Empezamos con la sentadilla con peso corporal, nada más con el peso de la persona. ¿Por qué? Porque buscábamos prepararlo para todos los estímulos que venían de ahora en adelante y buscábamos el aumento de los músculos del tren inferior, hablando puramente de niveles de fuerza y hablando puramente de la mejora de la masa muscular. Entonces acá hay un orden. ¿Por qué? ¿Por qué metemos la sentadilla? Porque la sentadilla
Es un ejercicio de fuerza que tiene incidencia en la carrera y en los gestos técnicos. ¿Por qué? Porque voy a utilizar las piernas, voy a utilizar mis miembros inferiores. Entonces, el primer ejercicio es la sentadilla como tal, buscando siempre la calidad de trabajo. Este es un intermitente de 10 por 10. Entonces le pedimos 4 repeticiones en 10 segundos. Si ustedes se están dando cuenta, es el primer intermitente. También van a notar que cada intermitente se va complicando más, hablando desde ejercicios de fuerza hasta los ejercicios de transferencia, que son los gestos técnicos. Primer ejercicio, miembros inferiores, ¿para qué? Para que ahora en la transferencia podamos generar un buen gesto técnico. Estos gestos son dados por el entrenador de la selección femenina. Nosotros marcamos los tiempos, la densidad de trabajo y en la etapa en la que estamos. Y el objetivo que estamos buscando. Fortalecimiento de zona media. ¿Por qué? Porque ya vengo de fatigarlo muscularmente. Vengo ahora al segundo ejercicio de gesto técnico, que hay fatiga muscular y fatiga neural. ¿Por qué? Porque obviamente tengo que pensar, tengo que sincronizarme y hay una exigencia del cuerpo como tal. Entonces es fatiga neural y fatiga muscular. Zona media, vuelta a la calma. Como el intermitente cada vez se va haciendo más jodido, cada vez se va haciendo más difícil, hablamos de los ejercicios unipodales. Quiero que tomen en cuenta esto. Los esfuerzos unipodales necesitan transmitir la potencia de las piernas a través de ¿qué? De la consolidación. Yo debo de ser capaz y debo de ser parejo con la misma fuerza, con la misma estabilidad, con la misma flexibilidad que tengo yo con la pierna derecha. Para ser un atleta idóneo, debo de tener lo mismo con la otra pierna. Entonces, esto es lo bonito del intermitente, que nos permite también ese tipo de correcciones, solucionar asimetrías. Esto nos sirve para nosotros. Aparte, los ejercicios unipodales tienen incidencia en los frenos y en los desplazamientos. Y yo me tengo que desplazar en el futsala y yo tengo que frenar con la misma fuerza, con la misma intensidad, con la misma dinámica que me freno con la pierna derecha, con esa misma fuerza debo de partir para volver a frenarme con la pierna izquierda. Es lo mismo, debo de estar parejita. Acá se hace más complicado. ¿Por qué? Porque una sentadilla búlgara es más compleja que una sentadilla normal. Entonces, si se dan cuenta, se va complicando Arlene, la cosa. perdón, ¿Sí? hay otra pregunta antes de que Ok. pase ya el videito. Nos dice el profe Estuardo Vázquez que si estos ejercicios se preparan de manera individual o son generales para todo el equipo o solo para entender mejor, son ¿Cómo? complementarios. Le repito completo, Ok. que si estos ejercicios de manera individual o son generales para todo el equipo y que si estos son solo para entender mejor, son complementarios a sesiones de entrenamiento o lo sustituyen. Ok. Gracias, profe. ¿Se recuerdan que la clase anterior hablamos sobre los tipos de intermitentes que pueden hacer al azar? Al azar, ¿por qué? Porque simplemente yo quiero mejorar la masa muscular, porque simplemente yo quiero estimular la quema de grasa y porque simplemente quiero mejorar yo la velocidad gestual, pero no hay un objetivo. Y ese se los mencioné, que lo puedo utilizar yo, lo puede utilizar mi familia, gente que no es atleta o hasta los mismos atletas. ¿Por qué? Porque es beneficioso. Pero yo, cuando entro al beneficio de lo grupal, que yo les hablé que había cosas grupales, cosas colectivas, como también habían cosas individuales. Este intermitente, un ejemplo, yo puedo tener un atleta que recién la operaron, ya mejoró su flexibilidad, ya mejoró todo su tipo de rotaciones, pero yo sé que tengo que mejorar la masa muscular, yo sé que con una sentadilla, como tiene una pierna dispareja, yo sé que con una sentadilla obviamente voy a seguir generando descompensaciones. Entonces, si yo lo quiero hacer individual, yo puedo trabajar sobre ejercicios unipodales. Todo es en dependencia de qué es lo que yo quiero hacer. Si lo quiero hacer al azar, listo. Si lo quiero hacer grupal, perfecto. Y si lo quiero hacer individual, es en dependencia de las deficiencias o de las virtudes de mis atletas. Entonces, no sé si se recuerdan de eso, pero la clase anterior lo hablamos. Está al azar, al grupal o individualmente. Entonces, creo que todo va en dependencia de cuál sea tu objetivo, como tal, con el grupo o con esa persona.
a solas. Entonces, vamos ahora, les mencioné, vamos de lo fácil a lo difícil. Una sentadilla es mucho más fácil que una sentadilla búlgara y el gesto técnico se va complicando. Solo que se reproduzca. Igual, sigue siendo un 10 por 10. ¿Okay? Este es un intermitente creciente. ¿Por qué? Porque va cada vez, va gradual, cada vez la complejidad va aumentando. Si se dan cuenta, acá ya hay desplazamientos. También jugamos con ese tipo de situaciones, como los ejercicios unipodales tienen incidencia en eso, me desplazo. Igual, es un gesto técnico dado por los técnicos. Es tener la capacidad de encontrar ese ejercicio de fuerza, ese ejercicio dinámico como tal, para poder darle una buena transferencia. Si se dan cuenta, también los ejercicios de zona media se van complicando cada vez más y más. Esto es el intermitente, de menos a más. Entendiendo eso, vamos por el buen camino, que cada vez sea más. Último intermitente, que es un pequeño ejemplo, sentadilla con salto, es mucho más complejo que una sentadilla y es mucho más complejo que un ejercicio unipodal. ¿Por qué? Porque es un ejercicio pliométrico. ¿Ok? ¿Qué buscan los ejercicios pliométricos? Reclutamiento de unidades motoras. ¿Y qué es eso? Sincronizar o aumentar, mandar señales desde el sistema nervioso hasta el sistema muscular. ¿Para qué? Para que dé lo mejor de mí. Y el futbolista eso necesita, dar lo mejor de sí. Que toda toma de decisión sea la correcta y la idónea. Si se dan cuenta, aumenta también el gesto técnico. Sigue siendo un intermitente de 10 por 10. El tiempo no varía. Pero los ejercicios sí varían. Hay variabilidad, hay grado de complejidad. Y esto a lo que comentaba el profesor, lo puedes meter en una unidad, en una sesión de entreno, antes de ya sea tu parte principal. ¿Por qué? Porque la fuerza por un orden metodológico siempre va antes. Siempre, 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 por un orden de metodología. Siempre va antes de lo técnico-táctico. El intermitente también. Nosotros lo trabajamos de forma neuromuscular, pero técnico. ¿A qué me refiero con técnico? Todo el intermitente. Si ustedes se dan cuenta que ya no van a encontrar ejercicios como tal, de que sea un ejercicio mixto, que un ejercicio de fuerza, que un ejercicio pliométrico, que un ejercicio coordinativo. ¿Por qué? Porque acá nuestro énfasis, nuestro objetivo es mejorar la técnica individual o colectiva a través de esfuerzos circuitados. Entonces, también hay intermitentes neuromusculares técnicos. Y siempre empezamos de menos a más. Ustedes se dan cuenta. Este fue un entreno después de realizar sesión de fuerza. Es puro intermitente. Sigue siendo un 10 por 10. Hay pase, control y finta. Trabajo 10 segundos, recupero 10 segundos. Creemos nosotros, como preparadores físicos, nosotros, porque nos ha dado resultados, que hemos mejorado mucho más la técnica individual a través del intermitente. ¿Por qué? Porque me generan repeticiones de calidad. ¿Por qué? Porque no llevo al atleta o al atleta a una fatiga neural, a una fatiga muscular. Yo, desde mi punto de vista, veo más beneficioso tener esfuerzos circuitados y ganar volumen de trabajo por tiempos de trabajo, hablando de la densidad, y no por tiempos aglomerados, para no perder ese tipo de apoyos, para no perder ese tipo de calidad de movimientos, ese tipo de calidad de gestos. ¿Por qué? Porque hablábamos de la velocidad gestual, de la velocidad de los gestos, de la velocidad de poder orientar mi cuerpo y poder jugar a la vez, de poder tomar una decisión correcta. Complicamos más el intermitente técnico. Solo que se reproduzca el video. Okay. Lo complicamos más con gestos técnicos
en los que el técnico ve deficiencias. Estos son gestos específicos del futsal. Los técnicos de futsal no me dejarán mentir. Gesto específico del futsal. Algo que ustedes como técnicos buscan y nosotros nos ponemos al servicio de ustedes. Siempre desde el intermitente. ¿Por qué? Porque no se pierde la calidad de trabajo. Mientras un grupo trabaja, el otro recupera. Es un intermitente de igual manera, de 10 por 10. Si ustedes se dan cuenta, se está complicando más porque el otro es estático, el otro es dinámico desde el sentido en que recepciono, hay una finta y juego. Este ya es más complejo. ¿Por qué? Porque tengo que tensar más el pase, porque hay un traslado, porque hay desplazamientos, porque hay frenos, porque hay cambios de dirección. Es más complejo. Y ganas volumen de trabajo a través de esfuerzos circuitados. Un intermitente siempre va, perdón que se lo repita, pero de lo más fácil a lo difícil. Si yo empiezo lo más difícil a lo más fácil, me cagué en el intermitente. Profe, una pregunta. Sí, Omar. En ese usted dice 10 por 10, ¿verdad? 10 de trabajo y 10 de recuperación, ¿verdad, profe? Sí, sí, Omar. ¿Cuánto tiempo, profe? ¿1 minuto, 2 minutos? Omar, muy buena pregunta. Nosotros, el tiempo que menos utilizamos para esos trabajos técnicos es de 6 minutos. Y a lo más que lo llevamos es a 8 minutos. ¿Por qué? Porque si hay, ya cuando hay un traslado, sí hay una fatiga ya neural y muscular. Entonces nosotros lo manejamos de 6 a 8 minutos, pero creo que más que todo es en dependencia de tu objetivo. Pero un ejemplo, nosotros ese día hacemos 3 intermitentes y cada intermitente va de lo fácil a lo difícil y hacemos 3 bloques, 3 intermitentes de a 6 minutos. Entonces ganamos 18 minutos de trabajo hablando puramente del intermitente neuromuscular. Pero ¿se recuerdan que la clase anterior les hablé? Que el sistema se empieza a activar a partir de los 6 minutos. Entonces, ese es nuestro límite. O sea, yo no puedo trabajar menos de los 6 minutos. No puedo trabajar menos de los 6 minutos. También todo va en dependencia de los esfuerzos. ¿Ok? Pero lo trabajamos de 6 a 8 minutos. Por lo menos esa sesión hicimos 3 bloques de intermitente de a 6 minutos. Yo lo que te recomiendo es que no sea menos de 6. Gracias, profe. De nada, Omar. Y sobre todo para mantenernos en este espacio del submaximal, ¿verdad, profe? Exactamente. Y lo del submaximal, hablamos de que es calidad de trabajo. Calidad de trabajo. Igual, les comento, nos ha pasado que por el tema de que a veces los atletas no descansan bien, porque la alimentación no es buena, hay intermitentes neuromusculares que nosotros decimos, no, listo, hay que plasmarlo a 8 minutos porque por metodología, por planificación, eso es lo que toca, pero hay que tener también sentido común que ese día el atleta o la atleta no llegó bien por X o Y motivo, entonces el intermitente, como lo acaba de decir ahora el compañero, es de esfuerzos máximos, de esfuerzos de calidad. Si yo ya veo deficiencia de esfuerzos, ¿qué es lo mejor? Pararlo. Pararlo, porque voy a tener problemas lesivos y eso es lo que yo no busco. Yo busco calidad de trabajo. ¿Y cómo gano? Volumen de trabajo circuitado. Como se lo digo, con el respeto de todos, creemos que esto es más beneficioso que yo les diga. Hagan 30, 50 pasadas o hagamos este trabajo media hora aparte, no sé, tal vez ustedes lo pueden probar, pero es hasta más armonioso, hasta más bonito para el atleta hacerlo en forma intermitente. ¿Por qué? Porque el intermitente, perdón por la palabra, pero la persona que se confunda, o sea, cagó al demás grupo. O sea, lo cagó y ustedes saben que los jugadores se molestan o ustedes mismos se molestan como tal, porque el intermitente no permite que te desconcentres. Donde te desconcentras, no solo te cagas en tu trabajo, sino que te cagas en el trabajo de los demás. Entonces, eso es lo bonito del intermitente, que te permite que el atleta no esté pensando en otra cosa. Y acá vemos de que él se complica mucho más. ¿Por qué? Simplemente por los gestos. Y también acá hay otra cosa interesante. Nosotros, si se dan cuenta, en los intermitentes anteriores, veníamos y les decíamos, esto hay que hacer, este es el patrón, estas son las pautas, solo esto. Pero en este intermitente, a los jugadores de la selección de futsal de hombres, como ya tuvimos toda esa base, ya tuvimos toda esa preparación, a ellos se les dice, ok, es un intermitente de 6 minutos de 10 por 10, en el momento en que para
la pareja, vuelve a salir la otra, pero los gestos específicos o gestos técnicos del juego los escogen ustedes. ¿Por qué? Porque ya hubo una base, ya los consolidamos. Ellos conocen todo ese tipo de gestos. Obviamente porque es entrenable en sus equipos, obviamente porque es entrenable con nosotros y obviamente porque hubo una base, empezamos de menos a más. Ellos de igual manera pasaron por los ejercicios anteriores de las femeninas, pero es un pequeño ejemplo de cómo es que lo puedo ir complicando yo mucho más. Y ahí que gano yo también como técnico, toma decisiones a la vez. ¿Y por qué hacemos el intermitente técnico? Porque a nosotros eso nos interesa. Nosotros sabemos de que si un atleta es fuerte y es rápido, pero con la pelota está mal, ustedes como técnicos no lo meten. ¿Ustedes qué es lo que buscan? Que obviamente sea eficiente en sus capacidades físicas, como en sus capacidades técnicas, como en sus capacidades tácticas. Entonces, el intermitente es lo bonito de esto, que se presta al servicio de lo técnico-táctico. ¿Por qué? Porque optimiza acciones de juego a través de tanta repetición, de tanta. Se los digo porque lo hemos comprobado. ¿Y qué? Mejora la relación, me familiariza con la pelota. No tengo temor, quiero tener el balón a cada rato. ¿Por qué? Porque hay pelota. Mucho, y lo que yo les decía, no permite a que yo me desconcentre. Profe, Y esto lo más, sí, hay entrenadores que no les gusta mucho estos ejercicios analíticos. sí, ¿Usted considera que este tipo de intermitente siempre va sobre lo analítico? siempre va por, ahora vienen más específicos, Ah, ok. Gracias, profe. ahora vienen más específicos, pero mira, es muy buena. ¿Sabes cómo lo utilizamos nosotros? Porque los técnicos nos piden una activación. Después de las pesas, nosotros para que no vayan a hacer el juego real, para que no vayan a hacer juego de A3, para que no vayan a hacer situaciones de una y a disparar al arco y acelerar con todo, esta es nuestra manera de activarlos. Por eso es que lo utilizamos, pero es muy buena tu evidencia. Cuando nosotros hacemos cosas puramente tácticas, aparte de generarle adaptaciones positivas al jugador, también lo buscamos como tema de activación, porque comparto lo tuyo. Sabemos de que es necesario lo analítico, pero sabemos de que es menos porcentaje y más en estas edades que son específicas, que son profesionales, que son élite. En estas edades el promedio o porcentaje de trabajos analíticos es menos, pero es muy bueno tu punto de vista. Muchas gracias. Profe, disculpe. Sí. En este caso, usted mencionaba que el intermitente de 6 minutos de 10 por 10, ¿solo necesariamente se tienen que hacer 4 bloques o pueden ser más bloques? Tú puedes hacer los bloques en dependencia del objetivo que tú quieras. Hay veces de que a nosotros, los técnicos nos dicen, miren, yo quiero abarcar el mayor tiempo posible, porque los técnicos cuando se acerca a la competencia, obviamente también por orden metodológico y porque ellos mismos quieren de que el jugador conozca por completo el sistema y el modelo de juego, no los piden más tiempo. Entonces nosotros, cuando se acerca más la competencia, este tipo de situaciones la utilizamos de activación. Hay entrenos que nosotros hacemos fuerza o qué sé yo, y los técnicos nos dicen que si no lo podemos activar y realizamos un intermitente de 6 minutos o 8 minutos y listo, páganse con los profes, porque nosotros ya hicimos nuestra parte. Pero obviamente, cuando estamos en una etapa donde nosotros tenemos mucho más volumen de trabajo, nosotros lo podemos trabajar mucho más. Pero esto es algo analítico. Ahora vienen cosas más específicas de cómo es que nosotros también lo podemos trabajar. Entonces, también puedes hacer intermitentes desde el punto de vista técnico-táctico, en dependencia y en una relación o una buena comunicación con los técnicos. No sé si tú viste que la clase anterior yo expliqué de que el intermitente puede ser un método o exclusivo, que exclusivo quiere decir que solo voy a hacer intermitente neuromuscular, o combinado, que lo puedo combinar con métodos y con sesiones de entreno. Pero no sé si viste que había un trabajo de la selección femenina de futsal que era con un pivot movible. Resulta que este era un trabajo técnico-táctico, pero lo hicimos en forma de intermitente. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando las salidas de presión y a los 10 segundos o 15 segundos, no recuerdo muy bien el tiempo de trabajo, si el balón progresaba o el balón quedaba en posesión con la gabacha del color que era, ese equipo volvía a tener posesión. Pero nosotros trabajábamos en base a la idea y a lo que nos pedía el técnico.
Entonces creo yo que también es como te digo, es en dependencia de lo que tú quieras como tal, ese día de sesión de entreno. Porque lo puedes usar como activación o lo puedes utilizar como mayor parte del trabajo. Si es algo muy técnico, táctico, creo yo que sí podrías abarcar más tiempo. Si es algo más analítico, es cortito, es un pequeño pincelazo. Es por ello que usted decía, ¿verdad, profe? Que se maneja antes de la parte principal, que viene siendo pues, Exactamente, exactamente. Antes de la parte principal, porque nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que el atleta entre lo más dispuesto posible para el técnico, porque a nosotros los preparadores físicos nos piden de que el atleta entre lo más despierto que se pueda. Entonces, de esta manera es como los activamos. Y creemos que es más beneficioso 6 minutos de forma intermitente que 6 minutos desde otro punto de método, otro tipo de trabajo para nosotros. Perfecto, gracias, profe. Profe Farley, Sí. hay dos preguntitas. La primera del profe Jorge Virula. Dice, Okay. ¿se puede imponer oposición en algún momento? Me imagino que se refiere Sí. al neuromuscular, Sí. al neurotécnico. Sí, yo sí, obviamente se puede, que con oposición fue lo que expliqué ahora, que el intermitente que puse en la clase anterior, que obviamente estábamos trabajando las salidas de presión y en base a eso generábamos nosotros un juego real. Claro que se puede hacer. Ok, y la otra pregunta del profe Cabo dice si se puede trabajar el intermitente en forma de estaciones con ejercicios de 1 y 2 minutos de trabajo, por lo mismo del descanso, dice. ¿Estaría bien? Ok, si es de 1 o 2 minutos por el tema de estación, pero en forma de intermitente, en forma circuitada, que lo que trabajo, descanso, bien, pero tienes que tener la capacidad de que te puedas cambiar de estación con ese mismo tiempo de trabajo y de recuperación que tenías, porque si tú lo paras a los 2 minutos y les dices, listo, cambiémonos, se te apaga el sistema. Entonces ya no es intermitente. Ya buscas algo más como de activación, pero ya no es intermitente. Ya no tienes ese beneficio que el intermitente te da como tal. Pero si tú generas varias estaciones y lo haces en forma intermitente, pero tienes la capacidad de que las estaciones estén cerquita y se puedan cambiar en ese tiempo de recuperación para realizar la otra estación, está perfecto. Farley, Sí, hola, profe. fíjate que nosotros estamos trabajando con pesas de tiempos de 10x10, pero es que ya, digamos, ya cuando es mucho peso, también el ponerlas, digamos, ya en la sentadilla, el regresarla a la cosa esa que los carga y todo eso, o sea, ya no trabajas en sí los 10 segundos, sino es un poco menos. Ahí lo mejor sería aumentar el tiempo de trabajo para ya cuando se trabaja así con pesos muy altos. Mira, la clase pasada, se recuerdan que el intermitente busca algo desde la velocidad gestual. Entonces, por lo tanto, el intermitente se trabaja al 60 y 80% de tu RM. Si tú trabajas por encima del 80%, hay fatiga neural y fatiga muscular. Seguro a los 2 o 3 minutos el atleta no realiza más el intermitente porque es mucha la fatiga. Nosotros regularmente está plasmado por estudios fisiológicos se puede del 60 al 80, pero como ya conocemos a varios atletas, porque ya los tenemos de mucho proceso, tenemos atletas que trabajan el intermitente al 80%, porque sabemos de que al 60% no les genera la mayor fatiga neural o mayor fatiga muscular, y para ellos es demasiado adaptable, demasiado fácil, demasiado básico, entonces lo trabajamos al 80%. Pero con la mayoría de atletas, y si no me equivoco, son casi todos, trabajamos al 60%. Son pocos los atletas con los que trabajamos al 80%. ¿Por qué? Nada más por mi estatus de entrenamiento, por mi estatus de forma deportiva. Ya. Seguimos. Intermitente neuromuscular mixto lo utilizamos en edades tempranas. De igual manera es una tarea analítica. Ese es el que tenemos que poner. Ese pone. Primer ejercicio. Sí, es un ejercicio de vitalización. ¿Por qué lo utilizamos? Porque es un ejercicio que me fortalece el tren inferior, el tren superior y la zona media. Y a esas edades es demasiado importante que metamos este tipo de ejercicios, mejorarle la flexibilidad, mejorarle la extensión. Y este es un ejercicio que tiene incidencia sobre el gesto técnico, sobre la velocidad, sobre la carrera.
Y El equilibrio, ¿verdad, profe? exactamente, y si te das cuenta, acá dice esfuerzo sobre componentes propioceptivos, y a esa edad es importante ese tipo de trabajo propioceptivo, que es el equilibrio. Lo acabas de decir, eso es el entrenamiento propioceptivo. ¿Y por qué ponemos este tipo de trabajos cuando recién tenemos a los niños? Porque me permite mantener el control, me permite mejorarle los gestos técnicos. Yo no puedo meter a un niño a hacer un reducido cuando él no puede ni fijar la marca, cuando él no se puede quitar a nadie, cuando él no puede ni recepcionar la pelota, cuando él no puede ni acelerar ni frenar a la misma vez, cuando él no tiene la misma uniliteralidad. ¿Ok? Cuando él no es el mismo con la derecha que con la izquierda, hablando puramente de lo técnico. Mientras que acá en el intermitente nosotros les pedimos, listo, una pasada te toca a ti con pierna derecha, otra pasada te toca a ti con pierna izquierda. Y los obligamos, ¿por qué? Porque obviamente tratamos de ayudarlos en esa etapa. Porque nosotros, si queremos mejorar la técnica individual ya en edades élite, pues obviamente se puede mejorar un poco, pero es muy jodido. El porcentaje de mejoría va a ser mínima. Va a ser mía. Entonces, ayudamos a este tipo de situaciones. Algunos fundamentos técnicos tácticos que nos piden los entrenadores, de igual manera lo usamos como activación para que pasen a la parte principal. Pero nos pedían acá un ejemplo, nos decían, profe, nosotros queremos una tarea que se base en conducción, en la fijación de mi par, en el juego del 1 contra 1 y en los cambios de orientación. Entonces nosotros diseñamos ese tipo de tareas en base a lo que los técnicos nos piden. Intermitente neuromuscular mixto, aquí se va complicando más la cosa desde el gesto técnico. Sigue siendo, obviamente, Casi no tengo. analítico. Hemos ido donde doña Iris. Estamos como activación, como parte principal. Es juego de A3. Si se dan cuenta, empezamos juego de A2, juego de A1, perdón, juego de A2, juego de A3, hasta llegar al juego como tal, al juego real. El primer ejercicio era una sentadilla, vuelvo y lo repito, incidencia en la carrera, incidencia en el gesto técnico. Las variantes, ellas, como ya hubo una base, como ya hubo una consolidación, ellas mismas escogen el ejercicio, ellas se ponen de acuerdo. ¿En dónde? En el tiempo de recuperación. Si ustedes se dan cuenta, el intermitente es esto. Recuperación totalmente activa. ¿Qué quiere decir? Que esos 10 segundos de recuperación no hago nada. Bueno, que si No vas a hago entrar, nada. después llegan las... Acá, otro ejemplo, ¿no? El entrenador de porteros de la selección de futsal nos pidió ayuda en una tarea. Igual, un intermitente neuromuscular mixto. Nosotros ponemos los tiempos de trabajo, la etapa en la que estamos, los tipos de ejercicio, pero ellos nos dan los gestos técnicos. Y esto regularmente lo hacemos con los porteros, los días sábados, los días que solo los porteros entrenan. Es un gesto técnico como tal. Entonces, esto lo pueden hacer como lo dijo un compañero al inicio, o lo pueden hacer grupal, o lo pueden hacer individualizado. Ustedes mandan, ustedes saben los beneficios y las contras de sus equipos. Y siempre se cuenta que el primer ejercicio es un ejercicio que me genera a mí fatiga neural muscular, el segundo juego con él, y el tercero obviamente es un ejercicio zona media. ¿Por qué? Porque es el que me va a volver a la calma. Eso lo tienen que tener claro, la secuencia adecuada de ejercicios. ¿Por qué prefieren? Vamos a algo más competitivo, a algo ya con oposición. Igual esto es básico. Esto es básico porque no se pone tal, pero hemos hecho intermitentes competitivos, intermitentes como un juego real, como el que les mostré. Con el pívot movible de la selección femenina. Solo no sé quién tiene el micrófono encendido, si lo podría apagar. Profesor Jeremías Morales. Sí, flaco. Profe Jeremías, el profe Jeremías es el que tiene encendido su micrófono. No sé si usted lo puede apagar. Ahí está, listo. Gracias, profe. Nos vamos a algo que ya hablaban sobre el tema de oposición. ¿Se recuerdan que hablábamos de que el intermitente yo lo puedo basar desde la calidad o el tipo de ejercicios de fuerza o dinámicos o técnicos y tácticos? Lo mismo acá, un pequeño tip. Los ejercicios diagonales, yo puedo ser fuerte en lo plano. O sea, yo puedo ser fuerte para ir lineal, yo puedo ser fuerte para ir a chocar, pero yo debo de ser fuerte también para ir en diagonal.
Y los músculos diagonales es el fortalecimiento de músculos, tendones y ligamentos, y a la vez los oblicuos, las rotaciones, los ejercicios donde yo voy a girar, donde yo voy a lanzar de un lado a otro, donde yo me voy a mover de un lado a otro, son los ejercicios que se utilizan previo a la competencia. ¿Por qué? Porque son ejercicios específicos al punto real de la competencia. Acá el pequeño ejemplo, una vitalización diagonal. Dividimos a los grupos, rotan cada pasada hacia cada lado. Igual es un intermitente de 10 por 10. Transiciones, ¿por qué? Porque estábamos buscando lo del tema de la definición. Lanza la portera, hay inferioridad espacial, ¿por qué? Porque está sentada la jugadora. Finalizo en un arco, tengo 5 segundos para finalizar en un arco, vuelvo a replegar y hay finalización de igual manera. Viene el segundo grupo después de hacer sus rotaciones diagonales. Todo es en forma intermitente. Todo. Trabajo 10, recupero 10. Lanzo el balón, 2 para 1. Obviamente acá debemos de contar que la portera también cuenta, entonces se convierte en una igualdad. Pero hay finalización en arco, finalización en otro arco. Puedo ganar mucho desde el intermitente neuromuscular, mejorando la capacidad metabólica, mejorando la fuerza, mejorando la quema de grasa y estimulando cosas técnicas-tácticas. Esto es un intermitente técnico-táctico. Hoy en día en la federación, para nosotros es un beneficio, para los técnicos también. Han tenido mucha confianza en nosotros los técnicos, trabajar situaciones desde el intermitente. Y acá les dejo un intermitente técnico-táctico como tal. Este intermitente es un 10 por 10. El objetivo era para los técnicos factores ofensivos y defensivos, pero estaban trabajando sobre las salidas de presión. Es una tarea también con oposición. Intermitente, 10 segundos de trabajo. Unas pequeñas pautas que los técnicos nos pedían desde objetivos defensivos era la vigilancia, la marca mi par, basculaciones, orientar el juego hacia la banda, coberturas, pasar la línea del balón, orden y agrupación. A la hora que paso la línea de la pelota, primero hay orden y luego hay agrupación. Empieza a generar ese tipo de basculaciones. Esas, como les digo, esas pautas, esos puntos de vista los técnicos nos los marcan y en base a eso es que nosotros sabemos cuál es el tiempo adecuado para trabajar ese tipo de situaciones. Si se dan cuenta ustedes, el técnico ahora le pasan un balón. ¿Por qué? Porque simplemente es intermitente si se cumple lo que plasmamos nosotros como preparadores físicos. Si nosotros decimos 15 por 15, 15 segundos debe de estar trabajando. No puede que en uno trabajes 10, en el otro pasada trabajes 20, no. El intermitente si es 15 por 15, trabajas esto, recuperas esto. Entonces, por si se llegase a salir el balón, por si llegase a haber un mal pase, por X o Y motivo, ahí está rápido la pelota. ¿Por qué? Porque buscamos de que sean 15 segundos de una exigencia máxima, de una exigencia como tal. Y todo lo hacemos en forma de intermitente. Y lo hacemos porque comprobamos que desde el punto de vista intermitente no hay fatiga y generamos volumen de trabajo. Y luego de esto, ya lo hacemos como tal en juego real. Ya lo hacemos como tal. No somos amantes de los tiempos aglomerados con los técnicos ni como preparadores físicos, pero un ejemplo, esto lo hacemos 8 minutos en forma intermitente y luego vienen ellos y realizan 3 bloques de a 4 minutos o 4 bloques de a 4 minutos para seguir trabajando sobre la intensidad, pero ya no en forma intermitente. ¿Y por qué les gusta también trabajar a los técnicos en forma intermitente? Porque en ese tiempo de descanso, mientras la jugadora vuelve a su punto inicial, el técnico está con las correcciones. Entonces, es por eso que para ellos también encontraron beneficioso el intermitente. Hoy en día llevamos 2 años y medio en federación y se trabaja todo como tal desde el punto de intermitente. Y los objetivos ofensivos que ellos nos pedían ese día era como tal, amplitud, profundidad, ocupación correcta de los espacios y circulación rápida de la pelota. Si ustedes se dan cuenta, equipo verde trata de progresar, equipo azul presiona. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos 2 bloques. El primero, equipo verde trata de progresar, luego equipo azul trata de hacer lo que hizo el equipo anterior. Pero lo hacemos desde forma intermitente como una introducción, como lo dijo un compañero anteriormente. Lo hacemos de una forma de introducción. ¿Para qué? Para que los técnicos tengan mucho más beneficio en su parte principal de la sesión de entreno. Y por último,
Esto les quiero comentar qué fue lo que pasó. Al principio me lo dijeron con el tema de los tiempos de trabajo. Acá hay una densidad de trabajo, porque nosotros en Brasil fuimos a un campamento. Jugamos día sábado. Día domingo teníamos libre. Pero lunes, martes y miércoles teníamos 3 juegos. 3 juegos seguidos. Teníamos que jugar con el tema de recuperar al atleta, de recuperar a los futbolistas, pero a la vez de activarlos para el siguiente juego. Entonces nosotros encontramos de que el intermitente, vuelvo y lo repito, para nosotros es lo mejor. Hablando puramente de ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Por la densidad de trabajo. ¿Qué resultó acá? Este día nosotros jugamos contra un equipo que se llamaba Santo André. Nosotros le ganamos 3-2. Resulta que el día lunes jugábamos contra Magnus Sub-20 y obviamente fue el cuerpo técnico de Magnus a vernos y a nosotros nos comenta el delegado de Brasil, como obviamente es el que está con nosotros de arriba para abajo, nos dice que fue el cuerpo técnico y que obviamente se daban cuenta que nosotros en las salidas de presión éramos fuertes, entonces que obviamente nos habían estudiado los movimientos, las salidas de presión y todo. Entonces al otro día, ese mismo día en la noche, perdón, platicando con el técnico, que qué hacíamos. Si nosotros veníamos y le cambiábamos totalmente la idea a la selección, se recuerdan que la primera clase que yo di hablábamos sobre adaptaciones. Si yo le cambio totalmente el sistema, totalmente el patrón, totalmente el modelo de juego, un día antes de la competencia al futbolista, se convierte en una adaptación negativa porque no es positiva. No es positiva, está mal. Yo no puedo cambiar situaciones técnicas y tácticas drásticamente. De que puedo cambiar, sí lo puedo hacer, pero drásticamente no se puede. Es una adaptación negativa. Se los digo por experiencia propia, por el punto de vista propio, pero igual defiendo ese punto de vista. Yo no puedo generar cambios totalmente drásticos. Si genero cambios son pequeñas pautas, pequeñas cositas. Entonces nosotros utilizamos ese día. Él me dice, ¿cómo podemos trabajar este tipo de situaciones? ¿Por qué? Porque simplemente yo quiero trabajar para los 3 juegos que vienen, porque obviamente nosotros también estudiamos al rival, pero también no necesito tener problemas en este tipo de situaciones. Entonces lo hicimos desde un punto de vista del intermitente. ¿Y qué era lo que hacíamos? Jugábamos con la densidad de trabajo. Trabajábamos 10 segundos. ¿Por qué? Porque yo no quería llevarlos muy alto, no quería cargarlos mucho. Y obviamente le exigís al atleta ese tipo de esfuerzos hasta donde él pueda. ¿Por qué? Porque cada vez que él va pasando, cada vez que él va repitiendo, el intermitente te da la ventaja que se va recuperando cada vez más. Por lo menos este intermitente yo lo utilicé 4 pasadas de 10 por 20. ¿Por qué? Porque buscaba recuperar, buscaba regenerar. ¿Pero qué hice mis últimas 2 pasadas? 10 por 10. ¿Por qué? Porque lo dije al principio, yo buscaba activarlos para los 3 juegos, pero no buscaba cargarlos. Buscaba a la vez de recuperarlos, los buscaba activar. ¿Por qué pongo a inicio esto? Mi primera parte fue un intermitente de zona media. Nosotros empezamos el primer ejercicio de zona media, una posición plancha de manos, y empezar a pegarnos a la zona abdominal y extendiendo la pierna hacia atrás. ¿Por qué? Porque a la hora de un partido de fútbol, a la hora de una competencia, los músculos que más se agotan es el glúteo y el isquiotibial. El culo es el más dañado y el isquiotibial también. Esos son los músculos más dañados. Entonces yo con ese tipo de movimientos recuperaba nuevamente a los atletas y obviamente por ganarle tiempo al tiempo, había una activación de los miembros inferiores para poder entrar a hacer contactos de calidad y no generar ese tipo de lesiones del primer impacto, irme al balón y generar un tipo de lesión. O sea, hay una actividad de los miembros inferiores. Mi segundo ejercicio de zona media fue un ejercicio de oblicuos, lo mismo, posición plancha de manos y fortalecer los músculos de oblicuos. ¿Por qué? Porque los oblicuos, se los mencioné anteriormente, todos los ejercicios diagonales son ejercicios específicos de la competencia. Porque no es lo mismo ser fuerte o ser dinámico o ser capaz lineal que ir de lado a lado, que ir diagonalmente. No es lo mismo. Entonces jugaba mi primer ejercicio para fortalecer
y volver a recuperar los niveles de fuerza de las nalgas y de los isquios, y de igual manera de los oblicuos. ¿Por qué? Porque es un músculo incidente en los esfuerzos específicos del futsal y del fútbol. Y mi último ejercicio era un ejercicio de lumbares. ¿Por qué? Porque obviamente busco compensar, pegarle al músculo agónico y al antagónico. Si trabajo enfrente, trabajo atrás, para tener equilibrado, para no generar descompensaciones con el atleta. Entonces, el ejemplo es este. Empezamos desde ese punto de vista de la zona media. ¿Cuánto trabajamos de zona media? 3 minutos. 3 minutos nada más, porque yo lo que buscaba era recuperarlos. Ese día no mejoraba yo consolidarlos del sostén, ese día no mejoraba yo mejorarlos de los movimientos diagonales. Yo ese día buscaba recuperarlos, sacar esa atrofia muscular que nosotros tenemos por un juego. Eso buscaba yo ese día. Terminó la zona media. Y aquí vienen las salidas de presión. Lo hicimos de igual manera, analítico. ¿Por qué? Porque necesitábamos meterle pequeñas pautas. Fueron pequeños cambios. La primera estación, ¿cuál era? Si ustedes se dan cuenta, era la salida de presión. Cada jugador se ubica en el posicionamiento que el técnico manda, en el posicionamiento donde él se desempeña, y tienen 10 segundos para llegar y progresar a la línea final. Esa era mi primera estación. Si ustedes se dan cuenta, los 3 grupos parten desde la salida de presión. Esa es mi primera estación. Es un ejercicio que obviamente genera exigencia. ¿Por qué? Porque tengo que pensar, tengo que analizar, tengo que moverme, hay trayecto. Entonces hay fatiga neural y muscular. Pero si se dan cuenta, mi segundo ejercicio es zona media, en la línea final. ¿Qué hago yo con la zona media? Se los he dicho siempre, la zona media me regresa otra vez, me da vuelta a la calma. ¿Por qué? Porque este era un intermitente para recuperarlos. Diferente hubiera sido que yo metiera un ejercicio de fuerza, un ejercicio de transferencia y un ejercicio de zona media. Ahí ya busco otra cosa, allá busco una activación, allá busco otros objetivos, pero acá me importaba a mí recuperarlos. ¿Cuál era mi objetivo? Que tuvieran adaptaciones positivas en las salidas de presión. Entonces, ¿cómo le bajé la intensidad al intermitente? Con la densidad de trabajo, y le bajé la intensidad al intermitente con las vueltas a la calma, que era la zona media. ¿Y cuál era el tercer ejercicio? Era carrera. Y ese campo es 40x20. Yo les mencioné que el intermitente idóneo de un 10x10 es 50 metros. Pero como yo no buscaba en ese día, no buscaba ni mejorarle la resistencia, nada. Yo lo que buscaba era recuperarlos. ¿Y cómo? Moviéndolos. En el buen sentido de la palabra, moviéndolos. Los tenía que recuperar activándolos. Los tenía que recuperar jugando, entrenando. Ahí están las pequeñas pautas. Nos permitió poder cambiar esas pequeñas cosas que el técnico quería como tal en la salida de presión para que al día siguiente no nos pudieran leer el juego de la manera que ellos querían. Entonces, primera estación era salida de presión, segunda estación era zona media, tercera estación era carrera y cuarta estación era zona media otra vez, porque era algo muy de recuperación. Lo grabamos, ¿por qué? Porque al finalizar el juego nos dimos cuenta de algo muy interesante. Esto fue día domingo, jugamos día sábado contra Santo André. Día domingo hicimos esto, ¿por qué? Porque día lunes jugábamos contra Magnus. Ahora está por suceder. Miren lo que sucede en el juego. Y esto no es inventado, esto sucedió para la gente que estuvo al tanto del campamento. Todo parte de una salida de presión, con esas pequeñas variantes que metimos, con esas pequeñas pautas. Logramos anotar a través de una salida de presión. Ese juego lo ganamos de igual manera 3-2 y hacemos 2 goles de salida de presión. Hay algo interesante acá, si ustedes se dan cuenta, 10 segundos en las 2 salidas de presión nos tratamos y finalizamos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una adaptación neurológica. Ya saben que debemos de progresar sí o sí. Sabemos de que las salidas de presión hay tres cosas que los técnicos nos piden a nosotros como preparadores físicos. Apertura, ¿por qué? Porque de ahí parte. Elaboración, porque si yo no elaboro la salida de presión no puedo finalizar. Y finalización, porque obviamente gano los juegos finalizando. Entonces, este es un pequeño ejemplo que como preparadores físicos se los queríamos presentar.
de qué fue lo que logramos, teniendo adaptaciones positivas, cambiando pequeñas cositas y jugando con la densidad, tiempo de trabajo y los ejercicios, una adecuada secuencia de ejercicios. Fue muy beneficioso porque al día siguiente, de forma intermitente, logramos ganar el juego 3-2 y dos de esos goles, perdón, fueron a través de salidas de presión. Entonces, pues para mí fue todo. No sé si hay alguna duda, algún aporte, algo que ustedes hayan notado, y si no, pues damos por... Sí, profe. El profe Gabo dice perfectos ejemplos y gracias por responder. Y tiene una pregunta también. Okay. Dice que a veces son los mismos jugadores que sienten como algo largo el tiempo de descanso, por descanso, un minuto de descanso. A veces sienten muy largo ese descanso, obviamente. Están trabajando al mismo tiempo que descansan. ¿Es bueno acortar ese tiempo si ellos lo piden o es mejor respetar ese tiempo de descanso y obligarlos a esperar? Yo creo que todo va en dependencia del atleta. Creo que aquí parte lo mismo que me mencionaba el profe Bill, que creo que fue el que me preguntó lo del tema de la intensidad que voy a trabajar con los ejercicios. Y cuando yo hablo de intensidad en trabajo de fuerza, es en porcentajes. Eso hay que tenerlo clarito. Cuando yo digo intensidad es el peso, la carga que voy a tener. Pero aquí viene lo mismo. Puede que algún atleta tuyo, un 10x10, no le genere mayor cosa y se lo puedes complicar a 10x5. Pero debes de tener de cuenta que lo debes de conocer muy bien. Lo debes de conocer muy, muy, muy bien. De por sí nosotros, por lo que dijo también otro compañero al inicio, de esfuerzos submáximos y buscar la calidad de trabajo, siempre mantenemos una densidad 1-1, 1-1, 1-1. De que lo puedes hacer, pero tienes que tener la capacidad de saberlo controlar bien, bien, porque donde se le dispare todo el sistema, chao, o sea, ya no te trabaja más, o sea, ya los esfuerzos son deficientes y vas a trabajar sobre el error. Entonces, por lo menos nosotros, siempre hay una densidad igual. Sí varía si le doy más tiempo de trabajo, pero no varía si le doy menos tiempo de recuperación. De que lo puedes hacer, pero vuelvo y lo repito, la capacidad de poder controlarlo. Profe, buenas noches. Le saluda Pablo Morales. Hola, Pablo, mucho gusto, buenas noches. Igualmente, mire, estoy viendo acá las tareas. Desafortunadamente yo en la primera clase de usted no pude estar al 100 por cuestiones de trabajo. Pero por lo que estoy viendo acá, estos son temas de la primera clase, ¿verdad, profe? Para darle una repasadita y poder responder. No. Estos son temas ahora puramente del intermitente. Esos son temas puramente del intermitente, pero no tenga pena con lo de la primera clase, no tenga pena. No, Pero esto sí es... lo que yo quisiera es pues entender un poquito porque yo recibí ahorita la clase, pero si no entendí en algún momento lo que se pregunta acá. Entonces, por eso le preguntaba yo si estos temas están en la primera clase. Sí, esos están en la Ok. primera clase. Cuando hablamos de tema de adaptaciones, están en la primera clase. Sí, para poder responder estas tres preguntas, ¿verdad, profe? Ok, Pablo. Ajá. Muchas gracias, profe. Gracias a usted, Pablo. No sé si habrá otra pregunta. No, profe. De ahí el profe Luis Santos dice que excelente, muy buen trabajo, ejemplo. El profe Samek, buenísima clase y nada más. No, pues dejando todo eso atrás, muchísimas gracias. Como les comento, no somos dueños de la verdad, pero hoy en día en selección a nosotros nos ha dado mucho beneficio porque lo hemos visto acá y lo hemos visto afuera. Y créanme que no es por convencerlos, porque, o sea, hay que hablar claro. A mí, como tal, y a los PF nos gustaría que empezaran a implementar este tipo de método, pero sí, hasta los mismos jugadores se sienten bien. Y Profe, les una digo, pregunta. ¿sí?
La presentación usted la va a estar subiendo a la plataforma. Sí, yo la subo, no tenga pena. Eso ya lo Gracias. coordino con Mario. Gracias, profe. No sé si habrá alguien más. Si no, la damos por concluida. Todo bien, profe, excelente. Señores y señoras, 3 cositas sencillas. La verdad que lo que nosotros buscamos es que obviamente yo lo que busqué es que me lograran entender lo mejor posible y espero que así haya sido. Estas son las tareas, de igual manera esta se sube, escrito siempre, no más de una hoja, no más de una hoja. Y pues enviarlas y espero les haya gustado la presentación y muchas gracias por la atención. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Buenas noches, profe. Gracias, noche. Nos vemos.